Tengan muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Sean muy bienvenidos a esta primera transmisión en vivo de parte del Ministerio Fortaleza Eterna. Mi nombre es Edwin Domínguez, pastor de esta preciosa misión. Es para mí un gusto el poder estar ya nuevamente conectados de una forma más directa por medio de Facebook Live y poder ya vernos, aunque sea a la distancia, nuevamente. Es como siempre para mí un gozo el poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes para que el Santo Evangelio de Jesucristo sea llevado hasta lo último de la tierra, que cada nación, que todos lo escuchen para que el Señor sea glorificado. Hoy es el primer viernes del mes de mayo del año 2020 y para algunos ha sido descanso, para otros aún han seguido laborando. Aún en medio de esta difícil pandemia, hay unos que no han parado, están siempre laborando, están siempre en sus actividades, etcétera. Y es bueno que nos tomemos un tiempo, no solo para cumplir con nuestras actividades diarias, sino también el poder compartir de las buenas nuevas de salvación y de bendición que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y qué mejor hacerlo que por medio de la lectura y meditación de su santa palabra. Es por eso de que por favor quiero que me acompañes al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46 al 54. En estos momentos nosotros estamos siempre siguiendo la secuencia de los cultos por medio del tema de los milagros de Jesucristo a lo largo de los 4 evangelios, y hoy nos toca empezar en Juan capítulo 4 versículo 46 al 54. Repito una vez más. Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 56 al 46 al 54. Voy a pedirte de que siempre tengas tu Biblia a la mano. Es muy importante de que cada una de las palabras que tú y yo estamos leyendo, que estamos analizando, pueda ser utilizada para nuestro bienestar y para nuestro entendimiento. Dice la palabra de la siguiente manera, empezando desde el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. Mucho ojo con eso de que era un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Luego nos dice en el versículo 48, siempre de Juan 4, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7
le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Quedémonos ahí, mis queridos hermanos. Vamos a orar encomendando este precioso momento, no sin olvidar, mis queridos hermanos, que el Señor no está limitado al tiempo, no está limitado por situaciones y no está limitado por ninguna otra cosa abajo de la tierra, en la tierra, en los cielos y arriba de los cielos. Lo único que tú y yo necesitamos es presentarnos hoy ante la presencia de Jesucristo con un corazón verdaderamente dispuesto para que Él obre. Así de que hoy en la oración inicial es más que perfecto que tú te presentes ante el Señor y le encomiendes no solamente tu causa, sino tu corazón. Oremos, mis amados. Bendito y amado Padre Celestial, en esta hora cada uno de nosotros nos presentamos ante ti, dándote gloria, honor, poder y reconociendo que solamente en ti hay una verdadera victoria. Bendito y santo Padre Celestial, que nuestro corazón sea siempre fiel hacia ti, Señor. Que cada vez que tú des una instrucción, nosotros seamos prudentes en obedecerla y que a cada momento que tú te presentes a nuestra vida, Padre, nosotros te recibamos con alegría, con júbilo, con amor, Señor. Es nuestro verdadero deseo en este momento. Así, Señor, te suplico por cada una de las personas, de mis hermanos, de aquellos que no te conocen, que estén viendo este video, escuchando la grabación, ya sea aquí en El Salvador, en Nuevo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad o en el lugar que sea. Padre bendito, nosotros te suplicamos, primero que la salvación sea sobre cada uno de nuestros hogares, sobre cada una de las vidas que escuchan tu palabra, Señor. Y asimismo, que tu bendición sobrepase nuestro entendimiento, sobrepase nuestro problema y sobrepase todo el dolor, la angustia y la tristeza que nos puede estar invadiendo. Espíritu Santo, te suplico porque cada sentimiento de ira, de cólera, de venganza, de envidia, de tristeza o de temor sea expulsado del corazón del hombre y de la mujer que están escuchando esta predicación y que se han unido en oración, Señor. Por favor, Jesucristo, nosotros te lo clamamos y te lo suplicamos, porque sabemos que el que vive y reina para siempre eres solo tú, Padre Celestial. Bendito Jesús, ven no solo a mi vida y a mi corazón a hacer milagros y obras, sino de que por favor hazlos sobre nuestros hogares, en nuestras familias, desde el más chiquito hasta el más anciano, con nuestros vecinos alrededor, con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Es nuestra súplica en este día. Por favor, Jesús, tú todo lo puedes, tú tienes toda la autoridad, y el que vive y reina por siempre y para siempre, eres solo tú, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Es así, mis queridos hermanos, que quiero que por si te acabas de conectar o si acabas de tomar el video, que por favor nos acompañes a Juan, capítulo 4, versículo 46. Quiero comenzar recordándote aspectos básicos en relación a los milagros. En todo este ciclo de predicaciones que llevamos, hemos podido ver que hay una diversidad de milagros en su naturaleza, que hay milagros espirituales. En este momento estamos leyendo y analizando los milagros físicos, o sea, los de sanidad. Posteriormente vamos a ver los otros que son sobre la naturaleza. Próximamente los milagros que van enfocados
hacia la vida y la muerte. Y por último vamos a ver los milagros de provisión. A esos milagros es que mucha gente les da demasiado énfasis y descuida a los otros. Por eso nosotros hemos ido por etapas, viendo desde los espirituales, porque tu espíritu y el mío es lo primero que debe de ser provisto de salvación, y por último, las demás cosas vendrán por añadidura, y ahí entran los milagros de provisión. Posteriormente, dentro de la gama de milagros que hemos podido ver en estos días, hemos podido ver que Jesús sana a leprosos, a paralíticos y a ciegos. Asimismo, en cada una de esas predicaciones pudimos ver cómo era el ámbito o el accionar espiritual de Jesucristo sobre estas personas. No fue solo sobre su cuerpo como tal, sino que, como lo hemos dicho siempre, un milagro no salva. Pero el milagro que Jesús hace sobre tu vida te encamina a una de dos cosas: a una relación más directa, sana y limpia hacia Él, hacia la salvación. Y justo ahora vamos a ver un ejemplo de eso que te digo. Nos comienza diciendo en el versículo que Jesús regresó, caminaba nuevamente por Cana, en Galilea, donde él ya antes había hecho el milagro de convertir el agua en vino, y ahora en Capernaum le apareció una persona. Esa persona, nos dice el versículo, era el oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Nunca se especifica qué tipo de enfermedad pudo haber sido, ni es mayormente relevante, pero sí ha de haber sido una enfermedad muy crítica, muy peligrosa, muy delicada, dado que estaba en cama. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden postrar en cama? Desde una simple gripe bien puesta, como solemos decir, hasta enfermedades ya destructoras de tu cuerpo. Cánceres, derrames, etcétera, son tantas. Es una diversidad tan grande que te pueden causar ese tipo de padecimiento a modo de postrarte. Y se da algo muy interesante. Viene este oficial, al ser considerado un oficial del rey, esta persona tenía un poder e influencia política y social, aparte de que obviamente tenía capacidad económica. Y él viene y en el versículo 47, en un acto de humildad, nos dice la palabra que le rogó. Quiere decir que en el ruego va más de una vez que se lo pide. Viene esta persona y no solamente le dice una vez sana a mi hijo, sino de que probablemente en toda su oración, su clamor, le dijo: por favor, sanalo. Si tú pones tu mano sobre mi hijo se va a sanar. Si tú hoy me acompañas a mi casa, yo sé que él va a ser sano, yo sé que él va a curarse, pero necesito de que vengas y que tú lo sanes, de que tú pongas tu mano sobre él. No se lo dijo solo una vez, ni tampoco se lo ordenó, ni le dijo cuánto querés para que mi hijo se sane. ¿Por qué? Porque él ya había escuchado de Jesús y de las sanidades que él podía hacer. Posteriormente viene en el versículo 48 y no lo está regañando al oficial del rey, sino de que le hace como un tipo de regaño o de mensaje de concientización evangelístico hacia toda la congregación, todo el conglomerado, todo el pueblo, por medio del cual les dice: bueno, 48 y 49, si yo no hago milagros, ustedes no van a creer. Ya vieron que convertí el agua en vino y aún así no creen que soy el Mesías. ¿Por qué? Porque la gente se estaba enfocando ¿en qué? Se enfocaba en Jesús como un sanador más,
como alguien que hacía milagros. No se enfocaban en la persona real de Jesús, como el Cordero que estaban esperando, como el Mesías que iba a darles la salvación. ¿Ves? Por eso yo te insisto tanto de que los milagros no son un sinónimo ni tampoco una garantía de salvación para la persona. Porque sino de que son, suelen decirlo, una carta de presentación de Jesucristo, como quien dice, mira, tú necesitas algo, yo puedo hacer esto por ti. Yo puedo hacer esto por ti si me crees. Exactamente eso es lo que estaba sucediendo en el 48. Posteriormente, en el versículo 49, viene y le dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Vemos que lo vuelve a mencionar, le vuelve a decir. Y aquí sucede algo muy interesante. 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué pasó? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Al respecto de esto quiero hacerte un comentario muy interesante. Yo veía el día de ayer y lo compartí dentro del devocional de este día. Veía que unos voluntarios llegaban a estas comunidades que están alejadas y que a raíz de la cuarentena muchos de estos lugares se están quedando sin alimento, ya que se han parado producciones, se han parado distribuciones o la distribución no alcanza hasta ahí. Ya no se diga que personas que dependían mucho del día a día se han quedado sin su efectivo, sin su liquidez y por lo tanto, aunque pasen, no pueden comprar su sustento. Es increíble que en pleno siglo XX hayan personas que dentro de países que no son considerados de que como África, que son laderas, que son, ¿qué puedo decirte? Realmente conflictivos, realmente necesitados, haya gente que esté padeciendo de hambre. Es muy difícil ver esa realidad. Pero más difícil fue para mí el ver que llegan estos jóvenes y le ofrecen una bolsada, porque la llevaba cargada, una bolsada de alimento a una señora y le dice, bueno, ¿y por qué me va a dar, lo parafraseo, por qué me va a dar solo una y allá dieron dos? Ah, es que ahí hay más gente, ahí hay dos madres solteras, ahí hay más. Entonces no me va a dar dos, no. Ah, pues no quiero nada. Muchas veces la actitud de un creyente, ojo, de un creyente es similar a eso. Muchas veces el que la persona actúe de esa forma se vuelve en un bloqueo hacia la efectividad y la manifestación del milagro que Cristo quiere hacer sobre nuestras vidas. Porque qué fácil hubiera sido para este oficial el decirle, bueno, es que yo necesito que me le vayas a imponer manos al niño. El niño necesito que me lo sanes, que me le pongas la manita acá y que se sane. No necesito que solamente lo digas. ¿Por qué? Porque te acuerdas en el caso del soldado, del centurión, que tenía a su siervo enfermo. Es más o menos similar, solamente que aquí Jesús sí iba a ir. Y rapidito viene el centurión y le dice, no, yo soy un hombre de autoridad y yo sé que si tú dices la palabra, eso va a hacerse así. Qué irónico, ¿verdad? Y qué lección la que nos deja de que nosotros debemos de someternos hacia la obra de Dios, no bajo nuestros términos, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero, donde yo lo quiero, y si no, no quiero nada. Esa es una actitud totalmente errada y nefasta. ¿Por qué ocupo la palabra nefasta? Porque eso es lo que quiere Satanás. Porque quiere que tu yo, que el orgullo, que mi prepotencia sea la que domine, a modo de que suceda ese bloqueo que te menciono
y no logremos ese milagro que tanto necesitamos. ¿Y cuál va a ser el consuelo? No, los cristianitos, los hermanitos, los evangélicos. No, una vez vinieron aquí a querer hacerme una oración, un favor y no los dejé entrar. Hay que vayan a esos sus lugares ellos, yo no lo necesito. Y probablemente el hombre con una gran necesidad. Y probablemente el Señor ese día quería sanarlo. Pero ¿qué pudo más? El orgullo. Es lamentable, mis hermanos, pero es más lamentable aún cuando nosotros, en vez de abrir nuestro corazón hacia el Señor, lo cerramos y le decimos, no quiero nada si no es bajo mis términos. Terrible, preocupante y doloroso. Posteriormente, nosotros podemos ver algo muy interesante ya a raíz del versículo 52, cuando le dicen, del 51, cuando ya él descendía, ya había recibido la instrucción de Jesús y él había creído, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, gloria a Dios. 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vean qué interesante. Aquí hay ya una manifestación de la palabra de autoridad de Jesucristo. Seguimos 53. El padre, el oficial del rey, entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mire cómo dice después, punto y coma, y creyó él, ¿con qué? Con toda su casa. Una vez más se reafirma lo que el Señor nos está mostrando. Los milagros son un utensilio, una herramienta que Él implementa para que tú y yo podamos recibir salvación y posteriormente comenzar a disfrutar de cada una de las bendiciones que Él tiene preparadas para nuestras vidas. Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy probablemente tú, así como yo lo logré comprender al momento de estar haciendo el bosquejo del sermón, hemos estado pidiendo un milagro como yo lo quiero, bajo estos términos, cuando lo más importante debería de ser si esos son los términos que Dios quiere. Nunca es malo el venir y ser específico ante el Señor, lo hemos podido ver en muchas predicaciones y por medio de la revelación de la palabra. El ser específico, el hombre que está pidiendo por su pareja, la mujer que está pidiendo por su hombre, la persona que está intercediendo por otro, deseas un carro, una casa, etcétera, y tú la describes, no hay ningún problema. O cuando estás orando por un trabajo y le dices, Señor, me gustaría trabajar justo ahí, yo soy testimonio de eso, yo puedo dar fe y testimonio de eso, de que el Señor concede las peticiones del corazón en ese ámbito, pero la clave está en que si Él así lo quiere. ¿Por qué? Porque llegamos a enfrascarnos en tantas peticiones durante años y nos quedamos sordos, nos falla el sentido auditivo espiritualmente hablando. El viernes pasado vimos en relación a la ceguera espiritual. Ahora quiero que por favor nos adentremos un poco hacia la sordera espiritual. Ya vimos este elemento de que de que el milagro sucede como Dios quiere, cuando Él quiere, a donde Él quiere y en el momento que a Él le place. Ahora bien, Él nos puede revelar
en qué momento puede suceder, qué cosas son las que necesitamos cambiar, modificar, hacer, dejar de hacer, etc. Pero para ello tenemos que estar buzos para ver y escuchar. Con eso, vamos por favor a Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Jesús sana a un sordomudo. Es el título que algunas Biblias ponen al momento de referirse a esta parte. Repito, Marcos capítulo 7, versículo 31 y 37. Búsquelo en su Biblia. Ahorita que tenemos la oportunidad de estar en casa, es cuando más debemos de fortalecernos en la palabra. No solo escuchando, sino también leyéndola y meditándola por medio de la predicación, de la alabanza, del ayuno y sobre todo de la oración en la intimidad con Él. Nos dice la palabra en Marcos 7, desde el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Quedémonos ahí por un momento, mis hermanos. ¿Qué cosas son interesantes de analizar en esto? Primero, para aquellos que son curiosos, la Decápolis era una región comercial constituida, como lo dice su nombre, por 10 ciudades que eran de origen helénico, más bien dicho que tenían una influencia griega como tal. Había comercio, había intercambio, era muy pero muy conocida en ese momento. Posteriormente hay discusiones entre, bueno, si era un sordo mudo o era un sordo y que más o menos hablaba, que era tartamudo. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Habrá acaso un error en la Biblia? No, mi querido hermano, sino que ahora nosotros conocemos que una persona sordomuda es aquella que nunca ha podido escuchar y que por ende nunca ha podido desarrollar su habla. Ahora la palabra en todas sus traducciones, incluso desde el hebreo, desde el griego, menciona que era una persona sorda y con dificultad de habla o con un padecimiento del habla. En este caso, hay una versión que incluso la menciona que era una persona sorda y con problemas de habla o que su nervio para hablar estaba dañado. Es muy interesante esto porque, quiérase o no, sí tiene dentro de un contexto fuera del entendido médico, sí era una persona que no podía escuchar y que a puras penas hablaba, o mejor dicho, que no hablaba. Yo durante mucho tiempo fui una persona tartamuda sin darme cuenta. Conocí también otro hermano en la iglesia que era tartamudo. Y hay personas que se les dificulta el poder hablar cuando están bajo presión. Me recuerdo que una vez llegó este hermano y me dijo, hermano Edwin. Sí, varón, dígame. Ahí viene el hermano, el hermano que estábamos esperando. Y yo me quedé, ¿qué le pasó a usted?
No, 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 es que me pongo nervioso y me cuesta hablar cuando estoy nervioso. Era un tartamudo. Y en los casos más graves, la persona, como que si es metralleta, no logra hilvanar o expresarse bien. Ahora, muchos lo comparan con Moisés, de que él oía bien, pero a él le costaba hablar. En el caso de Moisés, no, quizás no sería lo más correcto el hacer esa comparación, por lo que yo te he mencionado, de que él sí podía escuchar, él sí podía hilvanar bien las palabras y podía mencionarlas bien, pero cuando estaba bajo presión es que sucedía la tartamudez. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Primero, un detalle muy interesante. Viene él, viene el Señor y en el versículo 33 le dice, y tomándole aparte de la gente, el Señor siempre quiere tener una relación íntima contigo. Y si hay distractores, hay cosas que te están alejando de su presencia o que no permitan que llegue el milagro, pero tú estás dispuesto, Él las va a ir moviendo, Él te va a ir quitando de ahí para que tú lo puedas disfrutar lo que Cristo tiene para ti. Y nuevamente el Señor actuando de una forma que solo Él puede. Viene y a uno, y en un momento, ¡pluc!, le abre los oídos y en la otra, ¡pluc!, le toca la lengua y le dice una palabra en arameo, en el versículo 34, efata, que rápidamente el escritor Marcos la traduce de que quiere decir sea abierto, cuando él está ¡pluc!, e inmediatamente es abierto. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Hay cristianos que son sordos y son tartamudos espiritualmente. ¿Y a qué se debe eso? A cada uno de los impactos o avances tecnológicos que estamos teniendo. Pero pastor, usted mismo ahorita está ocupando una red social, está ocupando cámara, micrófono, etcétera, y lo va a pasar en audio, lo va a subir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Entonces es malo. No, mis queridos hermanos, sino que hay que tener mucho cuidado de cuando Satanás ocupa diferentes tipos de elementos o de cosas para hacerte un sordomudo o tartamudo cristiano. ¿Por qué? Porque él pretende de que tú y yo no podamos hablar con Cristo. ¿Cómo es eso de que tú y yo no podamos orar con libertad ante Él? De que no podamos expresarnos con libertad ante el Señor. Si a ti te cuesta orar, díselo sinceramente, Señor, yo no sé qué decirte. La misma palabra dice de que como hemos de pedir nosotros no lo sabemos, pero para eso tenemos al Santo Espíritu que habita en nosotros. Y habitando una vez el Espíritu Santo en nosotros, mire, se abre. Los ojos son abiertos. Y nuestros oídos, como dijo poderosamente el Señor, efata, se abren también. Gloria a Dios. Porque los milagros a los que nosotros hacemos referencia en esta hora no son solamente milagros que pasaron antes sobre cuerpos físicos. Amén, por si tú hoy eres una persona con dificultades auditivas. Amén, porque si hoy tú eres una persona que cuesta expresarte, darte a entender o poder manifestar tus ideas. Hay gente, y yo te lo compartí en una oportunidad, hay gente muy capaz, muy preparada, muy inteligente, pero que le gana la pena. Y al tener pena no pueden explotar todo su potencial y se vuelven mudos, tartamudos. Solo Cristo puede quitar lo que esté enrollando tu lengua, tanto sea algún nervio o algo por el estilo,
o una atadura espiritual para que tú puedas no solamente orar, sino de que puedas declarar revelaciones y puedas hablar en lenguas. Asimismo, si ahora hay tal vez dos manos alrededor de tus oídos, dos manos espirituales que están tratando de impedirte que oigas la palabra de Jesucristo, la guía del Espíritu, hoy en este momento, en el nombre de nuestro Padre Celestial, Efata, que sean abiertos tus oídos para gloria y honra del Señor. Y todavía tenemos tiempo para uno más. Son tantos los milagros que el Señor hace sobre la vida de la gente. Y vemos, siempre en lo relacionado a los oídos, en Lucas capítulo 22, versículos 49 y 51. 49 y 51. El Señor estaba siendo entregado, traicionado por Judas en ese momento, y se da un acontecimiento muy interesante, en el cual Pedro, otra vez Pedro, le vuela la oreja a uno de los asistentes del sumo sacerdote de la sinagoga. Nos dice desde el versículo 49, en Lucas 22, 49 al 51. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿herimos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. La oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta, ya, dejad. Y tomando su oreja le sanó, se la volvió a pegar. Aquí tenemos que comprender un punto muy importante conforme a lo que hemos venido viendo desde el inicio de la predicación. Pedro en Mateo 26, 47 al 56, si no me equivoco, es que se especifica que uno de ellos se refiere a que era Pedro. Pedro salió machetero, creía que era samurái o algo por el estilo, y le voló una oreja a uno de los asistentes del sumo sacerdote. ¿Qué implicaba eso? Que Pedro estaba cometiendo un crimen. Y que el próximo que se iban a llevar era a Pedro. Y a otro que probablemente podían ir a crucificar era a Pedro también. Entonces el Señor viene y dice: bueno, ya la regaste. Yo tantas veces que les he estado diciendo que esto iba a tener que suceder, pero no. Nuevamente, tu orgullo, tu forma de pensar, tu altanería, tu prepotencia, mira qué problema en el que te has metido. Pero bendito sea nuestro Señor, que hubo misericordia. Y ve, ¡pluc!, le pegó nuevamente la oreja. Y aquí trabaja en doble vía. Primero, para que Pedro lograra comprender todo lo que nosotros estábamos meditando en ese momento. Y luego, para que no hubiera el qué, una acusación en contra de Pedro. Pero mire, todos vimos que le voló la oreja. Y mire, aquí está la oreja. No, ahí la tiene pegada. Como dicen, aquí nada pasó. Aquí todo quedó en el pasado, no hay nada, no hay problema, no hay ningún crimen. ¿Cómo creen que se ha de haber sentido Pedro? Pedro ha de haber dicho: Dios santo, gracias. Porque, y en lo que estaba limpiando la espada tal vez, gracias, porque aquí, ¿quién sabe qué es lo que me hubiera sucedido?
¿Qué creen que le hubiera sucedido? Lo que ya te mencioné, de que él hubiera terminado padeciendo también. Hubieran martirizado a Pedro antes de tiempo y no hubiera podido cumplirse la voluntad de Dios. En este punto tenemos que resaltar algo muy importante. Los milagros que Cristo haga sobre tu vida o sobre la vida de tu familia en forma física o espiritual y que sean de sanidad, llevan siempre el objetivo no solo de guiarte a salvación, sino de formar una relación más íntima con Él. Tengamos cuidado, no actuemos conforme a nuestra voluntad. Si somos discípulos de Cristo, si somos hijos de Dios, comportémonos como tal. Te lo dice alguien que tiene un carácter muy duro, muy pesado en ocasiones y amargado. Y esa es mi lucha con la que yo estoy batallando día a día y trato y busco y lo intento. Y no me doy por vencido, porque sé que un día ya no voy a ser igual. Y que de todas las acusaciones que me puedan estar haciendo, el Señor va a ir remendando, va a ir corrigiendo y va a ir formando nuevas oportunidades. El día domingo vamos a ver algo muy interesante con eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Satanás destruyó Sodoma y Gomorra para el domingo. Por último, quiero que rapidito vayamos a Lucas 4. Lucas capítulo 4, un poquito más atrás de donde estamos en este momento. Que vayamos a Lucas 4, versículos 38 y 39. Lucas 4, versículos 38 y 39. Vamos a terminar con este. ¿Por qué? Porque al momento de que las enfermedades llegan a la vida del creyente, como te dije al inicio en el caso del oficial del rey, ¡pum!, puede hacer que estés postrado. Que la enfermedad o la circunstancia llegó y golpeó fuerte. Sea que porque sea una prueba, porque sea una tentación en la que caímos, por diferentes circunstancias y momentos. Pero hubo una caída. ¿El Señor me puede sacar de ahí? Sí, puede. ¿Y me va a cobrar algo? Jamás te va a cobrar algo. Lo único que Él requiere es que tú y yo le creamos. Veamos lo que dice la palabra en este momento. Dice en el 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, siempre de Pedrito. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, tenía COVID-19, le había dado coronavirus probablemente, y le rogaron por ella. ¿Quién le rogó? No solo Pedro, tal vez estaban algunos discípulos, también los familiares, hijos, etc. 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Aquí quiero enfatizar en el punto que te decía antes de leerlo. Probablemente tu enfermedad te ha pegado fuerte. Aquellos hermanos que yo sé que padecen de sus ojos, quizás estás prácticamente ciego. Aquellos hermanos que tienen fuertes dolores de cabeza, probablemente ya se te transformó en una migraña, en la posibilidad de un derrame, de un tumor. Aquellas señoritas, hermanas, madres, abuelitas, tías, que tienen un flujo sanguíneo por su periodo muy fuerte y que las dobla, probablemente algo está funcionando mal. Yo no vengo a ser un profeta de desgracia, jamás, jamás, ni de condenación.
El único que puede condenar es Cristo. Probablemente tú, el dinero, se te pasa por las manos como agua, o ni termina de caer en tu mano cuando se evapora, peor aún. Estás postrado. Primero que nada, la actitud que nosotros como creyentes tenemos que tener ante la necesidad de alguien más, no es de decir, ja, está bueno, ja, eso le pasa por andar de pecador, de hijo del diablo, de incircunciso, está bueno, Señor. Y mira, termina de matarlo. Y si es posible que solo en la casa de él caiga el coronavirus, solo que a él le caiga un meteorito, solo que a él le pase el tren encima. No, mis amados. Jamás nosotros podemos el venir y maldecir a otro con maldición. ¿Por qué? Primero porque solamente el Señor es el que puede maldecir. Y Él nos lo promete, que bendecirá a los que nos bendicen y maldecirá a los que nos maldicen. Asimismo en su palabra nos dice, si a ti vienen, te hacen un mal, te maldicen, te ultrajan y todo, orá por ellos, bendecilos. ¿Por qué? Porque de ahí se da vuelta. Mira todo lo que nos enseña solamente 2 versiculitos. Luego dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaban a ella. Y ahí es cuando Jesús sí se moviliza hacia ti, hacia tu necesidad. ¿Por qué? Porque sabe de que tú no puedes llegar hacia Él. Lo vimos la vez pasada con los paralíticos, de que el Señor solo con su palabra lo hacía. Pero qué lindo es cuando yo tengo la confianza, la fe y la seguridad de decirle, Señor, tú que habitas aquí en mi casa y que estás en mi corazón, y ahora que yo estoy postrado aquí en este lugar, que estoy ya hasta el copete de situaciones, sáname, líbrame, llévame a victoria. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Reprenderlo. Así como reprendía a los espíritus inmundos, así como reprendió la lepra, así como reprendió la parálisis, así como reprendió la ceguera y así como reprendió la sordera y la tartamudez, ahora el Señor también reprende cualquier situación que haya sobre tu vida, solo si tú lo crees. ¿Qué es la actitud que debes de hacer después? Dice al final, y levantándose ella al instante, le servía. No solo el servicio de que ella como mujer atendía a los hombres en la tradición judaica, sino de que ella con sus nuevas fuerzas venía y servía a Jesús. Lo que tú y yo debemos de hacer, por lo menos en agradecimiento. ¿Y cuál es el mejor servicio? Compartir de su palabra por medio de un testimonio espiritual y de un testimonio material. Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy hemos visto 4 milagros de Jesús. 4 milagros en que el Señor no solo se enfocaba en una cosa, sino de que se enfocó en muchas otras y que en cada caso actuó conforme a la voluntad de Él. Deja hoy que Jesucristo actúe sobre tu vida como a Él le place. Yo te puedo garantizar que Él quiere sanarte, bendecirte, darte una nueva vida y llevarte de gloria en gloria. Oremos, mis queridos hermanos. Bendito y alabado Padre Celestial, en esta hora nosotros nos humillamos nuevamente delante de ti y te damos eternas gracias. Te damos gracias, Jesús, por cada una de las maravillas que nos permites comprender, que nos permites por medio de tu revelación. Y Padre Santísimo, yo oro por cada una de las personas que han estado viendo el video, que están viéndolo posteriormente, que quizás solo lo pueden estar escuchando en este momento.
Tú no te limitas absolutamente a nada, Padre bendito. Es por eso de que yo te suplico, con todo amor y con toda sinceridad, de que tomes de la mano a cada uno de nosotros, Señor. No nos sueltes, Padre, no nos sueltes. Danos el valor suficiente para seguir luchando en esta batalla espiritual, que aunque duela, y te voy a pedir, mi querido hermano, de que pongas tu mano sobre el lugar en donde hay dolor, en donde hay necesidad, en donde hay angustia, si es alguna atadura espiritual, si es algo sentimental, voy a pedirte de que por favor pongas tu mano en el corazón, y todos aquellos que necesiten sanidad en esta hora, que por favor pongan su mano en ese lugar. Padre, quiero comenzar orando por riñones nuevos. Ese caballero que está necesitando riñones nuevos, Padre. Que le duele acostarse, le duele caminar, le duele estar incluso sentado. También oro, Espíritu Santo, por los problemas de columna. Dos mujeres que están orando por sus problemas de columna, que cada uno de los discos que conforman la columna, Señor, sean reforzados, rejuvenecidos y sean reedificados, Señor. Yo te suplico, Padre Celestial, por las personas que están orando por sus ojos, Señor, que tienen grandes dificultades para ver. Bendito sea, Señor, porque aún pueden escuchar, porque aún pueden andar. Y ahora, Padre, te suplico por aquellos que no pueden controlar su lengua y su carácter, que incluso llegan a sentir algún tipo de mal olor saliendo de su boca, Señor. Te suplico que por favor nos permitas controlar no solo a ellos, sino de que a cada uno de la congregación de tus hijos, permítenos controlar la lengua, Señor. Que cada vez que abramos nuestra boca sea de bendición, de victoria, de gloria, de alabanza, de adoración para ti, Cristo. Por favor, Santo Padre Celestial. Espíritu Santo, intercedemos por estas 4 personas que tenemos en lista, que son médicos, Señor, y que están padeciendo del COVID-19. Lleva sanidad hasta ellos, dentro de todo su sistema respiratorio, dentro de todos sus pulmones, su nariz, todo su cuerpo, Señor. Límpialos, Padre. Por ese hombre que está poniendo su mano sobre ese corazón, reprendemos cualquier tipo de soplo en el corazón, cualquier tipo de obstrucción arterial, Señor. Por favor, toda posibilidad de taquicardia sobre el corazón de esa mujer, quítala, Señor. Quítala, Padre, por favor. Haz tu obra así como lo hiciste con la suegra de ese siervo tuyo. Te pedimos misericordia y que toques nuestro cuerpo dañado, y asimismo que sanes nuestro espíritu, corazón y emociones que pueden estar alteradas, desenfocadas, dañadas y destrozadas, Señor. Toca nuestra mente, Padre bendito, para no pensar en la maldad, para no caer en la tentación del enemigo, Señor, para no maquinar la maldad, Padre Celestial. Renueva nuestra mente con pensamientos puros, con pensamientos santos, con pensamientos de victoria, Señor. Es nuestro clamor en esta hora, Padre bendito. Señor, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te pido, Señor, de una manera muy especial, por las finanzas de mis hermanos, por todas las necesidades que no han sido suplidas, las cuentas pendientes,
aquellos recibos que tú sabes que ya tienen 2, 3 meses, que ya pasaron a despachos legales, que ya están en procesos de embargo, el Señor de ahí te puede sacar. Porque para el Señor no hay límite abajo de la tierra ni arriba del cielo. Llévate eso claro. El Señor no es un banco. El Señor Jesucristo es el dueño de toda tu vida y de todas tus pertenencias, por poquitas que sean. Encomienda tanto tu vida como tus posesiones al Señor, y que Él obre sobre ti. Padre, bendice, Señor, a aquellos que fielmente apartan sus diezmos y sus ofrendas, Padre bendito, y que siguen manteniendo, aún en medio de la dificultad, esa fidelidad, no conmigo ni con 4 paredes de un templo, sino de que contigo, Señor. Y sobre aquellos que están en grande necesidad, sé tú el que provea su sustento, su alimento, su vestido, su techo y cada uno de sus necesidades básicas, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sabemos y confiamos de que tú nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Jesús, porque hoy, mañana y siempre podemos confiar y recurrir a tu santa misericordia, a tu pronto socorro. Llena nuestro corazón de esperanza, Señor, y permítenos ver prontamente tu mano sobre nuestra vida y poder testificar, Señor, de las grandes maravillas, de las misericordias y de la gloria que solamente está en ti. En el nombre de nuestro amado Padre Celestial hemos orado con fe. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que puedan descansar y nos vemos primeramente nuestro Señor el día domingo. Solamente recordarle que seguimos siempre con el proyecto Maná. Tenemos los implementos de higiene personal en la iglesia a disposición de cada uno y para cualquier duda o consulta estamos para servirte. Que el Señor te bendiga.